Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a todos a esta octava edición de cierre de gestión, balance de gestión del gobernador de la provincia, el doctor Morís Clos. Bueno, Alicia es la veterana, junto con el gobernador estuvo en las 8 emisiones, ¿no? Exactamente, gracias por lo de veterana. No, pero además está muy bonita esta noche. Muchísimas gracias, así que Alejandro, hoy es un día muy especial teniendo en cuenta que son 8 años de gestión que llegan a su fin y hay muchísimos temas para transcurrir y repasar durante estas horas que vamos a estar compartiendo aquí. Bueno, recordarán ustedes de qué se trata el balance de gestión. El gobernador, entrevista colectiva, prácticamente los mismos periodistas en estos 8 años, porque han tenido el seguimiento también ellos, nosotros, de la evolución de una gestión. Temas como lo hacemos habitualmente: salud, educación, obra pública, turismo, política, con un nuevo escenario político ahora que ha cambiado a nivel nacional. Así que los invitamos a que se queden a compartir este tiempo con nosotros. Y en esta oportunidad hay una pequeña modificación. Alejandro se suma a la mesa y la primera pregunta la vas a tener vos, Alejandro. Bueno, pero vamos a escuchar el saludo, ¿no? Primero, ¿te parece? Ay, pero sí, cómo no. Buenas noches. Está acá porque por ahí pensás que no está. Le damos la bienvenida al gobernador, muy buenas noches, y a todos los periodistas que lo acompañan, por supuesto. Bienvenido. Hola, buenas noches. Gracias a todos por estar una vez más. Y bueno, balance de gestión de toda la gestión. Así que tenemos que ir directamente al grano porque los tiempos en la televisión son cada vez más dinámicos y la comunidad seguramente a la que saludo también espera escuchar las respuestas y el análisis de estos 8 años de gestión. Bien, gobernador, ya Alicia me habilitó para que le haga la primera pregunta. En este sentido, 8 años son un tiempo realmente extenso en los que ha ido marcando prioridades según usted administró la evolución de las demandas de la sociedad. Dentro de estas prioridades y lo que se ha podido realizar, ¿hay 2 o 3 obras que usted estime que van a trascender en el tiempo más allá de las gestiones propiamente dichas? Yo creo que hay cosas que forman parte de lo que yo denominaba y sigo denominando mito de gobierno, son ejes centrales de un gobierno. El primero no tiene que ver con ninguna obra, es algo muy especial que pusimos como en el centro de las prioridades y creo que del éxito de ese primer logro también tuvo mucho que ver el éxito de la gestión y la calidad de vida del misionero. Nos propusimos vivir en paz. La paz fue un elemento ordenador de muchas decisiones políticas. La paz no se inaugura, la paz se disfruta y se vive los 365 días del año y creo que haber logrado poder que nuestra provincia crezca, pero que viva en paz, ha sido un logro que quiero rescatar. Me parece que ha quedado claro el tema de la fuerte inversión en infraestructura y en recursos humanos en la salud, enorme, con enormes hospitales. Las obras viales son una cosa muy importante, especialmente la construcción de autovías, que hoy son una realidad que antes la provincia no tenía, más allá de muchas rutas que se hicieron en el resto, potenciar a Misiones como una de las estrellas del turismo de la región, y muchos espacios públicos que se han construido en estos años, y creo que logramos también cambiar una matriz del pensamiento de la política agrícola y nos pusimos a producir alimentos. Rápidamente creo que esos son ejes centrales, destacados, que podemos luego analizarlo uno por uno de estos 8 años de gestión. Justamente lo que plantearon estos 8 años, de esta gestión de 8 años, me hizo replantear la pregunta y lo que tenía pensado, ¿no? Porque cuando empezábamos se hablaba de las escuelas secundarias. A mí me importa mucho siempre preguntar sobre el tema de la educación y hablar sobre el tema de la educación. Y en el tema educativo hubo un fuerte trabajo y política, especialmente en las escuelas secundarias. Parece increíble que había pueblos que no tenían escuela secundaria, ¿no? Y han pasado 8 años. ¿Qué balance hace de gestión de las escuelas secundarias? Y me gustaría un capítulo aparte con las escuelas técnicas. La estandarización en la gestión fue uno de los aciertos, es decir, tomar decisiones que uno las planteaba y valían para todos los municipios. Identificar de que no teníamos escuela secundaria en muchos pueblos fue casualmente producto del estilo de hacer política. Siempre cuento que lo prometía yo en la campaña del 2007
y es una persona, en Apóstoles se me acerca y me dice, Mauri, el problema es que la gente en la chacra o que vive en los pueblos, cuando su hijo termina la primaria, le queda la escuela lejos en el pueblo, en este caso era Apóstoles, y tiene que pagarle la pensión, pagarle la olla, lo que sea, y dejan la escuela porque tienen lejos. Miro y efectivamente existía un fuerte desbalance entre la cantidad de escuelas primarias y secundarias que existían en la provincia. Y tomo una decisión muy concreta, que es crear una escuela secundaria en cada uno de los pueblos. Nosotros, ¿qué hicimos en estos años? Creamos en torno a 250 escuelas secundarias. Ese fue el número de escuelas secundarias nuevas. Y aumentamos de menos de 80.000 a cerca de 120.000 alumnos incluidos dentro del sistema educativo de nivel medio. Incluso también con una visión de segunda oportunidad en lo que tiene que ver con las escuelas de adultos. Hoy día la realidad muestra que el resultado ya se dio con un dato que es muy bueno, que pasamos de producir cerca de 4.500 alumnos con el título secundario bajo el brazo por año a más de 9.500 este año. Más que duplicamos la cantidad de chicos con el título secundario. Eso muestra que estamos en el buen camino. Ahora, también nos muestra un gran desafío hacia el futuro, porque si en esta provincia nacen 25.000 chicos por año y se reciben del secundario, porque la tasa se mantiene más o menos estable, 10.000, significa que hay media generación que todavía no está terminando el secundario. Yo creo que eso va a mejorar, porque también cuando vamos recorriendo escuelas por el interior, porque hubo que hacerle también la obra a muchas de esas escuelas y otras todavía faltan, uno ve que hay chicos o hay escuelas que recién están empezando a producir su primera promoción de estudiantes secundarios. Entonces yo creo que en los próximos años el número va a tender a aumentar, y en eso el dato de las escuelas técnicas que usted decía también es importante. Pasamos de 22 escuelas técnicas a 75 y de tener 5.500 alumnos a tener 18.000 alumnos dentro de las escuelas técnicas. Eso también ha sido un gran logro, y la escuela técnica tiene una situación muy buena, que es la posibilidad de la salida laboral. Si a esto le sumamos que pasamos a tener prácticamente 45.000 chicos en el nivel inicial, lo cual prácticamente es una universalización, que construimos la inmensa mayoría, te diría que prácticamente todas las escuelas especiales, el sinónimo de inclusión se dio con estas políticas de Estado que están en la educación a la vista, pero claramente la escuela secundaria yo creo que ha sido uno de los logros concretos de estos años. Tony Lindström, desde Oberá, buenas noches, bienvenido. Recordemos, es director periodístico de la radio de esta ciudad de la zona centro, que también nos visita y nos acompaña también durante estos 8 años. Tony. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos, gracias. Gobernador, recuerdo de sus primeros discursos, hace ya prácticamente 8 años, cuando perfilaba precisamente sus ejes estratégicos y adhería a una idea del gobierno, del modelo nacional relacionada a la producción de alimentos, y se planteaba que Misiones tenía que transformarse en un polo productor de alimentos. Creó ese programa de Provalor, de Proalimentos específicamente, para destinarlos al sector. Ahora, en el turismo veníamos siguiendo hasta popularmente esas cifras que buscaban el 1.000.000 de visitantes en Puerto Iguazú, que después lo superaron. En este otro eje estratégico de su gestión, ¿cómo se puede dimensionar si realmente se han alcanzado determinados objetivos, si se ha logrado que Misiones hoy sea una productora de alimentos, y en qué lugar estamos, en qué medida se ha alcanzado ese objetivo? Bueno, creo que hemos logrado cosas muy importantes, pero la más importante de todas tiene que ver con un cambio cultural en la cabeza del agricultor misionero. Es decir, rompimos ese debate estéril que existía entre los que decían: no, yo tengo que vivir con el té, el tabaco y la hierba,
y no tengo que hacer nada más. Y los que decían, no, acá ya el agro no sirve para nada, ni té, ni tabaco, ni hierba, ni nada más. Pusimos en valor la chacra y aquel que entendió que si pone a trabajar su chacra los 365 días del año y le busca dar producción a cada centímetro cuadrado, ha cambiado enormemente su calidad de vida y por sobre todas las cosas la posibilidad de tener ingresos constantes todo el año. Hoy tenemos cerca de 500.000 cabezas de ganado. En el censo del SENASA del 2009, que es un dato cierto que teníamos nosotros como para ver, el número no llegaba a 290.000. Esa proporción fue muy importante. Como así también tener hoy cerca de 1.500 personas, agricultores produciendo piscicultura, o la enorme cantidad de personas que se pusieron a hacer frutas, verduras, hortalizas, porcinos. Eso se nota y se nota bien y se nota incluso también en la estética que uno ve en la chacra misionera. Yo voy a inaugurar viviendas rurales, que también ha sido uno de los enormes logros, cerca de 2.000 viviendas rurales inauguramos estos años, lo cual no es un número menor, porque si vos decís que tenés en torno a 30.000 familias de agricultores, muchas de las cuales ya no viven en la chacra, inaugurar cerca de 2.000 viviendas rurales es llegar prácticamente a un 7-8% de la población rural. Eso se ve, yo voy, entonces llegás a una chacra y en algunas, en las que tienen viviendas, que son emprendedores, vos ves una producción variada, ves la producción, por ejemplo, de cítricos, que hicieron un par de hectáreas, ves la producción de alguna cosa con cortina forestal, ves que están llevando adelante el desarrollo de la cría de alguna especie animal, y esos resultados están a la vista, y yo le voy a decir una cosa, cómo usted puede comprobar esto desde el punto de vista empírico. En los últimos años, especialmente yo diría del 2012 a la fecha, vamos a convenir que las economías regionales no pasaron un buen momento. El tipo de cambio fue un problema que se vio en la Pampa Húmeda y en el resultado electoral luego lo podemos analizar, y en la provincia de Misiones también hubo problemas en el sector tealero, en menor medida en el sector tabacalero porque entró mucho subsidio, también en el sector yerbatero. Y en líneas generales no hubo conflictividad y no hubo crisis profunda. ¿Por qué? Porque una gran cantidad de productores de la provincia de Misiones ya hizo su portafolio de negocios y en la medida que tenía un menor ingreso en el té, lo compensaba con un mayor ingreso en frutas, en verduras, en ganadería, en el sector forestal, y de alguna forma eso rompió esa tendencia de que ante un problema tealero todo el mundo se quedaba sin plata porque no tenía otro ingreso. Hoy van compensando los ingresos con los productos alternativos de la producción de alimentos de la provincia de Misiones. Bueno, le damos también la bienvenida y se incorpora a las preguntas el director de Multimedios Digital, Canal 6, Jorge Curle. Buenas noches, bienvenido. Estaba pensando en el tema de la salud. Infraestructura está a la vista, ¿no? Se ve en cada una de las ciudades grandes que recorremos toda esa infraestructura que está puesta al servicio de la salud en la provincia de Misiones, destacado incluso por los países vecinos, ¿no? Paraguay entre ellos, ¿no? A mí me preocupa el tema de recursos, no solamente dinero para poder sostener eso, sino también me preocupan los recursos humanos. El otro día opinábamos al aire y charlábamos esto en voz alta. El gobierno hizo un esfuerzo tremendo para una universidad privada también aquí en Posadas, ¿no? Y sugeríamos la idea de ampliar unas becas para gente que por ahí no puede viajar a Corrientes u otras provincias y buscar ampliar esa base y que no se convierta en una élite que pueda acceder a esto, una especie de convenio que pueda existir para poder ampliar eso de la vocación que necesitamos en la provincia de Misiones, porque si no se convierte en algo para unos pocos, digamos, que puedan pagar. Insisto con este tema de los recursos humanos,
y de los recursos. Si bien está garantizado en el presupuesto, se va a necesitar mucho dinero, y si hay alguna idea que le puede dejar a pasar la ACUA como para poder garantizar este proceso de los 4 años, ¿no? Bien observado la evolución y también el problema. Lo importante es que cuando tenés que poner a funcionar esto, que hacen falta muchos recursos, específicamente por el nivel de calidad y la excelencia que se le está dando. Hay que pensar que, por ejemplo, el Parque de la Salud del Madariaga funciona y todo el mundo dice que es espectacular, pero hay que contarle que detrás de eso hay una inversión de cerca de 700 millones al año. Al año. Entonces, es mucho dinero volcado. Eso ahora tiene además, yo diría que una coronación perfecta de lo que es la alta complejidad en la provincia, porque nosotros nos vamos a ir del gobierno inaugurando la primera etapa del hospital de Oberá, que es un hospital que va a tardar bastante tiempo en ponerse en funcionamiento porque es un hospital integral, no es como el hospital Madariaga. Ustedes miran en el Parque de la Salud y nosotros hicimos. En Madariaga inauguramos y ya pusimos a funcionar el pediátrico, y vamos a inaugurar en estos días, y se va a poner a funcionar, como siempre, en los próximos meses, un poco más complicado, el neonatal. El de Oberá es entero, integral, ahí van a estar todas las áreas cuando esto se culmine. No es que va a haber un pediátrico separado del hospital, ahí va a funcionar la maternidad, la pediatría, hemato-oncología, todo va a funcionar ahí. Y la obra tiene un porcentaje de avance espectacular. Es más, ya el año que viene, en los primeros días, o este año, se va a ver emergentología y diagnóstico por imágenes funcionando ahí. Y vamos a terminar la tercera etapa del Dorado, que es la etapa de internación, porque todas las otras las fuimos haciendo. Y como yo decía, vamos a tener en una provincia de 1.200.000 habitantes, 30.000 kilómetros cuadrados, 4 municipios con hospitales de alta complejidad. 4. Eso tiene que ver con la derivación. Vos no podés tener una terapia intensiva en cada pueblo. Entonces, esos 4 municipios que son Iguazú, El Dorado, Oberá y Posadas, tienen hoy un aparato espectacular de salud pública, que lo hicimos en estos años. Y luego pusimos a funcionar los hospitales medios, como puede ser el caso de Apóstoles, Alem o Aristóbulo del Valle, obras que están terminadas y otras en principio de ejecución y otras avanzadas, como puede ser San Vicente. Y llevamos la salud a los centros de atención primaria, que hoy tenemos 380 CAPS en toda la provincia, de los cuales 102 los construimos en estos años. Teníamos, por ejemplo, 25 camas de terapia intensiva en la categoría neonatal y ahora tenemos 86 terapia intensiva neonatal. Pediátrica teníamos 6 y terminaremos el año con 27. Y en camas de terapias para adultos teníamos 24 y ahora tenemos 117. El salto en la prestación de servicios de salud pública de la provincia de Misiones es espectacular. Cuando uno mira los recursos humanos, también fuimos muy productivos en este punto. Yo le habré hablado a ustedes, si ustedes recordarán, cuando cierro el primer mandato en el año 2011 y planteo 4 dilemas, y uno de los dilemas era el funcionamiento de la salud pública en los recursos humanos. Y digo, tenemos que tener más médicos, pero que sean full time. Y desde esa fecha le dije que no a cuánta propuesta hubo de nombrar un médico part-time. El médico que quiere ser médico de la salud pública debe ser de la salud pública. No debe estar alternando entre su consultorio privado, donde factura, y su trabajo público, donde cobra un sueldo, porque terminamos pagando el sueldo para que labure la mayor cantidad de tiempo en su sanatorio privado, donde factura. Entonces, ¿qué hicimos? Pasamos de 815 médicos a tener cerca de 1.300 médicos. Mientras en la actividad privada se contrajo el número de médicos, en la actividad pública se aumentó, pero se le imaginó y se puso en funcionamiento un sistema full time con una buena remuneración, y eso
llamó la atención a los médicos y logramos un médico en cada pueblo, porque tampoco teníamos un médico en cada pueblo. Y tampoco teníamos justamente porque no le era redituable al médico con el valor del ingreso del salario con el Estado. Si iba a un pueblo chico y no podía hacer actividad privada, estaba fusilado. Entonces se lograron las formas y eso se hizo de una forma inteligente. Y pasamos de solamente 197 médicos full time a cerca de 500. Es decir, el incremento en médicos es prácticamente todo full time. Y pasamos de tener 225 enfermeras profesionales a tener 600. Es decir, la enfermería se transformó también en algo profesional. Es decir, hubo también una buena administración de los recursos humanos. ¿Cuál es el desafío? Bueno, primero la parte fiscal, que no deja de ser complicada, pero vas a dejar de gastar en obra pública, porque prácticamente no hacen falta seguir construyendo hospitales grandes en la provincia de Misiones. Hubo que poner plata para levantar el Madariaga. Hubo que poner plata para hacer el pediátrico, que en ese sí nos ayudó la presidenta y mucho. Hubo que poner plata en el neonatal, en el de Posadas, en el de Oberá ahora. Pero estamos hablando de inversiones que en algunos de estos meses han llevado 50, 60 millones de pesos por mes. Mantener el ritmo de obra del de Oberá, el del Dorado y del neonatal. En estos últimos meses que estamos pagando son 50, 60 millones. Y también creo, yo no soy muy respetuoso de lo que viene y voy a ayudar, pero voy a hacer una reflexión que creo que es importante. También creo de que hay que ponerlos a producir a esos hospitales y que si alguien tiene obra social o tiene ART, que le pague a la salud pública. Porque hoy día uno ve cómo básicamente en los hospitales que están muy lindos va gente con obra social y nosotros tenemos que tener un sistema de admisión y tenemos que tener un sistema de cobranza en cada uno de esos lugares, como por ahí hay modelos como en El Dorado de políticas de autogestión hospitalaria que generan cobranza. Entonces, generar los egresos, pero también generar los ingresos sin competir con el sector privado. La obra pública, por un lado, da trabajo, evidentemente incide en la calidad de vida de la gente, pero también está, y eso es casi inevitable, quien dice, sí, pero hay corrupción, o por qué en lugar de gastar en esto no gastaron en esto otro, digo. Entonces, en estos 8 años, no debe ser fácil hacer un balance. ¿Qué pasó por su mente cada vez que se planteó esto de, bueno, pongo plata acá o pongo plata acá? ¿Qué fue lo que lo decidió? No, yo quería una provincia moderna y una provincia que tenga fuertes servicios sociales. Entonces, vos no podés hablar de servicios sociales de salud si no construís hospitales, si no traes la robótica, si no traes diagnóstico por imágenes, si no tenés la capacidad de hacer un mega hospital y también concebir uno de los 102 CAPS que están distribuidos en un barrio o en una colonia. No podés hablar de calidad educativa y de crear 240 escuelas, 250 escuelas secundarias, si no tenés la capacidad de hacer la obra pública de la escuela. No podés hablar de resolver la barbaridad de tener las escuelas especiales en el peor de los lugares si no haces una obra con la rampa, con el bañito para chicos discapacitados. Y no podés hablar de políticas sociales si no hablas de obra pública. Ahora, después podemos discutir otras. Bueno, yo creo que un gran acierto ha sido la construcción de rutas, pero muchas conseguimos la guita de afuera. Nosotros tenemos terminada prácticamente la ruta 221, que une San Vicente con Aurora, guita internacional, y tenemos hasta el kilómetro 17 de Campo Grande terminado con guita internacional. Después tenemos obras que son salientes, emblemáticas, como las autovías. Ahí sí hay que aclarar. El 100% de la ruta que va a Apóstoles, la 103, 105, es con recursos provinciales. Una obra espectacular. Yo la recorrí estos días, solamente le hace falta un puente para estar terminado el primer trayecto, que es un puente que tiene un nivel de complejidad porque hay que hacer un retorno. Entonces es un puente que por abajo van a pasar los autos, pero ustedes miran y está para ir a cortar la cinta, la autovía, las colectoras,
el 100% de las colectoras, porque cuando haces una autovía en una zona urbana tenés que hacer las colectoras. No es lo mismo que hacer en Campo Traviesa, ahí podés hacer la autovía simple. Y conseguimos también recursos de la Nación, recursos de la entidad binacional Yacyretá, lo que son las autovías de la Ruta 12. Son obras trascendentales, son obras emblemáticas, son obras que costaron muchísimos recursos. Ahora, de eso, ¿es una prioridad o no es una prioridad? Yo creo que yo recorro Europa o recorro Estados Unidos y si hay algo que encuentro es autovías. No creo que todos los europeos y todos los yanquis estén equivocados que hicieron autovías desde hace pila de años. Son obras que son necesarias, que tienen sinónimo de vida, hacen a la seguridad vial, a evitar índices enormes de accidentes. Y después creo que también en estos años hemos hecho muchas viviendas. Para mí haber podido estar el miércoles pasado entregando las primeras viviendas en Itaimbé, Iguazú, fue, le puedo asegurar, que extremadamente emotivo. Pero fue emotivo, primero porque a mí siempre me emociona entregar viviendas, porque uno ve la cara de la gente. Vos ves ese momento de contacto, de agradecimiento con el pueblo misionero es enorme, sea donde sea. Pero ver cerca de 500 familias, había más, porque saben de que en los próximos días vamos a terminar 300 más. Y ver algo que al principio de la gestión era una idea, mirá, tenemos que comprar la tierra, tenemos que pagar la tierra, y después tenemos que llevar a ese lugar la luz, el agua, el gas, y tenemos que construir las casas. Y que podamos haber hecho eso en estos 8 años y que haya tenido el placer y el gusto de entregar las primeras viviendas, para mí fue una cosa muy buena. Y son más de 100.000 las soluciones habitacionales que dimos. Inauguramos vivienda por todos lados, falta si falta, pero somos de las provincias en el censo 2010 que más había revertido el déficit habitacional. Y cuando hablo de espacios comunes, que eso por ahí ustedes vieron que fue motivo de discusión. Por ejemplo, yo asumo el gobierno y digo, vamos a mejorar la Plaza 9 de Julio de Posada. Y miércoles que se armó con esa Plaza 9 de Julio de Posada debate. Y bueno, la verdad que después cuando vos ves tu plaza linda, los vecinos estando en la plaza, el turista valorando. Y en el año 2011, el último acto de campaña, yo lo hago inaugurando acá, enfrente de la Plaza San Martín. Ya nadie discutía más la plaza. Nadie discutía más. Y todos los pueblos me fueron pidiendo plazas. Todos. Y nos vamos habiendo construido plazas que el Centro Cívico de Verano había recibido un solo peso de inversión desde el día que se había construido. Allá en la década del 60, Tony, no sé cuándo fue. Nosotros hicimos. La Plaza de Iguazú, la Plaza del Dorado, la plaza de pueblos pequeños como el de Roca, como la Plaza de Cerro Azul, la de Concepción, o de pueblos muy, muy pequeños como la de Polana. Y hoy vos te vas y está el pueblo sentado en la plaza. Está el pueblo compartiendo en familia, tomando un mate con la novia, con los amigos. Ni que hablar las costaneras, lo que ha sido la transformación de Posadas como un emblema increíble, pero también pusimos de cara al río Iguazú y El Dorado que por ahí no estaban. Entonces creo que hay obras públicas que son sumamente emblemáticas, he dicho las obras de los hospitales, digo e insisto, las autovías son obras sumamente emblemáticas y no me arrepiento, en absoluto, no me arrepiento, porque todas esas obras de infraestructura no solamente han generado empleo, sino mejor salud, mejor educación, mejor seguridad vial, mejores espacios públicos, y la provincia pudo hacer sin tomar un solo peso de deuda. Y cuando tuvimos que golpear las puertas, golpeamos y la nación argentina nos ayudó muchísimo en estos años para hacer muchas de esas obras. Aníbal Smith viene desde El Dorado, él es director de Canal 9, Norte Misionero. Buenas noches, bienvenido, Aníbal. Buenas noches, Annalisa, buenas noches, gobernador. En materia de turismo, lo que uno entiende y ve que se ha crecido muchísimo, digamos, es una de las áreas donde uno puede ver el empleo, el trabajo en la producción de lo que tiene que ver con el turismo, y también esto viene a partir también de haber logrado que la provincia de Misiones tenga una maravilla mundial como es las cataratas del Iguazú. Aparte de las cataratas del Iguazú, ¿qué más usted cree
que tenemos para mostrar a nivel mundial y a nivel Argentina desde nuestra provincia. ¿Y usted cómo evalúa en estos 8 años el turismo? Yo lo evalúo con los números concretos que están. Es decir, esta provincia siempre tuvo en el sector turístico ventajas comparativas y competitivas fenomenales. Esta provincia jamás va a producir buen vino, jamás, porque no tiene ventajas, no le da el suelo, no le da el clima. Entonces, no tenés ventajas ni comparativas ni competitivas. Ahora, siempre tuvo y siempre se desarrolló el turismo como una de las principales actividades de la provincia de Misiones. Nosotros le dimos a esto un método, un fuerte impulso y logramos buenos resultados. Resultados que se distribuyeron en toda la provincia. Algunos dirán, no, con el turismo solamente se benefició Iguazú. En absoluto. La provincia tenía 11.000 camas en el año 2007 y ahora tiene cerca de 26.500. Cuando vos mirás Posadas y cerrás los ojos y pensás, también con inversión del Estado, ¿qué inversión hubo en estos últimos años vinculado a hotelería y a gastronomía? Te vas a poner a nombrar y a nombrar y a nombrar la cantidad de hoteles que se construyeron, que se mejoraron, de restaurantes, de bares, que se fueron mejorando, que se fueron construyendo. Cierto, Iguazú pasó de tener poco más de 5.000 plazas a cerca de 15.000. Y yo creo que ha sido la principal generadora de puestos de trabajo, de nuevos puestos de trabajo en estos 8 años, solamente comparada con la educación. La educación pasó de tener 22.000 docentes a 29.000. Esa creación de escuelas secundarias se cubrió con puestos de trabajo, con docentes frente al aula. Nos transformamos en una máquina productora de estudiantes secundarios, pero si no tenés docentes frente al aula, no tenés chicos. Y cuando vos calculás que pasaste de 11.000 camas a 26.000, tranquilamente vos podés inferir que si eso se repite en números parecidos, en cantidad de restaurantes, y obviamente para mover esa cantidad de turistas en remiseros, en operadores de turismo que tienen sus colectivos, tranquilamente vos podés decir que la creación de puestos de trabajo holgadamente tiene que haber estado cerca o superando las 7.000 de los docentes. No creo que haya habido otro sector de la economía que haya generado tanto empleo como el sector de turismo. ¿Qué tenemos para ofrecer? Aníbal, todo, una provincia maravillosa, una ciudad moderna como es Posadas, Iguazú ya instalada como un atractivo internacional, regional, la ruta 14 compitiéndole fuertemente a la ruta 12. Si hay algo que estamos viviendo en la provincia de Misiones es la competencia. Yo diría el eje, Oberá, Aristóbulo del Valle con el Salto Encantado, los saltos del Moconá, le están compitiendo al otro eje que es la ruta 12, porque en turismo también vos elegís, vos tenés 2 cosas limitadas en el turismo. Todos tenemos 2 cosas limitadas en el turismo cuando hacemos turismo. ¿Qué son? Tiempo y plata. No tenés tiempo ilimitado y no tenés plata ilimitada. Entonces vos tenés que elegir en 3 días qué vas a hacer, en un fin de semana largo, como ahora. Y te viene alguien con su auto del Chaco y dice, yo puedo hacer o la zona de la ruta 14 o San Ignacio, pero no te puede hacer las 2. Y empieza a haber también la competencia, sana competencia, entre los distintos destinos de la provincia de Misiones. Y Posadas, obviamente, como una ciudad relevante, moderna, no hay quien no venga a Posadas y te diga qué linda ciudad, qué ciudad que tiene, no hay quien no te diga. Así que yo soy muy conforme de esto, y por ahí en el ámbito de la chicana, que durante 8 años me decía, no, este gobernador le da pelota solo al turismo, lo cual queda a las claras que no es así, porque le tiene índices en salud, en educación, podemos hablar de seguridad, de lo que sea, y de todos los aparatos productivos, pero me parece que está claro que es donde más ventajas comparativas tenemos, y donde más tenemos para desarrollar. Entiéndase, el agro misionero tiene sus límites que están dados por el tamaño de nuestra provincia, por la protección ecológica y ambiental que tenemos, por la posibilidad de no tener, claro, tierra. Tampoco es que la tierra
roja es la que abunda en la provincia de Misiones. Vos querés un suelo rojo profundo para hacer hierba y no tenés en cualquier lugar, son pocos los lugares. Y tampoco tenés un lugar donde vos tengas 200 hectáreas. Podés comprar una chacra de 400 hectáreas que después Ecología te autoriza a desmontar 150, la otra 250 tenés que conservar y de esas 150 tener tierra colorada en 20 o 30. Eso es así, pero le puedo asegurar que es así. El sector forestal también tiene sus límites. Por eso yo le pongo tanta pasión al tema del turismo, porque además veo los resultados en el día a día. Este fin de semana, éxito total y absoluto en todos los pueblos de la provincia de Misiones y en los lodges que inauguramos y ayudamos a construir y fuimos a muchos. Vos te vas y ¿sabés qué te dicen? Está lleno de misioneros. ¿Quiénes son tus clientes? Le pregunto. Al que está en el Moconá, al que está en Oberá, al que está en la Ruta 12, lleno de misioneros. Misioneros haciendo turismo en Misiones, lo cual para mí también tiene un enorme valor. Bueno, el gobernador estaba escuchando esta exposición y veo que se ha detenido en obras de gran magnitud, como puede ser acá y Tembeguazú. Pero también ha habido una respuesta rápida del gobierno a cuestiones que no estaban en la planificación, que han sido las viviendas emergentes de este colapso que provocó el río Uruguay el año pasado, fundamentalmente, y hubo que ubicar a centenares de familias que vivían de manera muy precaria. Ese es un aspecto que me gustaría saber cómo se resolvió ese problema, porque requirió una inversión inmediata. Y el otro tema, que me gustaría también ampliar un poco, está referido a las rutas transversales, que nos permiten a nosotros, que andamos tanto por el interior de Misiones, cruzarnos de la 12 a la 14, de la 14 a la 2, ir y volver en el día, algo que años atrás, yo que soy el más veterano que esta mesa, era imposible. Imposible por la condición climática, por estar las rutas y demás. Sí, lo de las rutas, nosotros tenemos que pensar que uno de los grandes aciertos ha sido conseguir hacer las rutas del Oriente. La ruta costera 2 es la que nos volvió a recuperar el Oriente misionero, que tenía 1/3 del territorio y un 5, 6, 7% de la población. Hecha la ruta 2, que no se había hecho por la doctrina de la seguridad nacional, hubo que hacer las transversales. Y esas transversales son las que fueron prioridad en este gobierno y también fueron prioridad en los organismos financieros internacionales. Cuando se hicieron los créditos del Norte Grande, se estableció esta prioridad. Por eso la 8, el tramo que sale es el tramo 25 de mayo a Campo Grande. No sale Campo Grande Ruta 7. O la 221 sale hasta la costa del río Uruguay. No salen otros tramos como la Ruta 15, porque el objetivo estratégico nuestro como provincia y también entendido por los organismos de financiamiento internacional, el objetivo era claramente unir, como usted dice, la Ruta 14, que era la que debiera haber ido más a la costa del río Uruguay, se metió al centro y permitió el desarrollo de Alén, Oberá, Aristóbulo. Después de muchos años se hizo la Ruta Costera 2 y hubo que unir. Está también claro que esa inversión que se hizo con recursos internacionales también fue acompañada con recursos provinciales. Nosotros hicimos rutas como la 24 en la zona de Andresito, terminamos la ruta 101, que primero inauguramos el tramo, inaugura Rovira el tramo Irigoyen-San Antonio, nosotros hacemos San Antonio-Andresito, y eso hace que la provincia de Misiones tenga uno de los índices más altos de la cantidad de asfalto sobre kilómetros cuadrados. Y eso se ha hecho mucho en estos años. La otra pregunta era referida a las emergencias. Nosotros aprendimos mucho con el tornado de San Pedro. Ese nos dio un curso acelerado y después aplicamos un método. ¿Y qué es lo que hicimos? ¿Por qué nosotros reconstruimos rápido y por qué tuvimos el éxito? San Pedro reconstruimos 3 escuelas, viviendas, centros de salud que habían quedado arrasados. Porque lo que siempre hice fue llamarle al gobierno nacional y decirle, mirá, yo tengo este problema, me hace falta esta cantidad de plata, vos me debés esta plata, pagame esto
de que me debe de Itambé Iguazú o de lo que fuera, pagame esto, mientras yo con esa plata que vos me pagás, ejecuto lo otro, que era la emergencia. Entonces, cada vez que fui al gobierno nacional, como fue el caso del tornado, le llevé todo lo que tenía para cobrar y con esa plata que se me puso al día la nación, pude hacer las obras y obviamente poniendo mucha plata del gobierno provincial. Y también, el tornado de San Pedro a valores de aquel momento, nosotros pusimos creo que 50 millones de pesos nuestros. Estamos hablando del 2009, que pusimos de golpe. Exactamente lo mismo hicimos con la suba del río Uruguay. Y además tuvimos criterios rápidos e inteligentes. Por ejemplo, había 1.600 casas afectadas y el gobierno nacional quería darnos el mejor vivir. Y yo le digo, ¿pero qué es el mejor vivir? Sí, no el mejor vivir. Me dice, te vamos a dar, pero estos son 120.000 pesos por casa. Digo, estas casas no le hace falta 120.000 pesos. Digo, pero además que no hace falta 120.000 pesos para arreglar, vos no me vas a dar esa plata porque es mucho. Y me dice, ¿y vos qué pensás? Yo pienso que vos me tenés que dar 20.000 por casa. Y yo le doy a cada familia los 20.000 y que cada uno arregle lo que sea. Y así lo hicimos. Vino la plata, entregamos los cheques en mano, en el Soberbio, en San Javier, a muchas familias que habían tenido un grado de inundación. Y el gobierno nacional decía, bueno, pero ¿cómo certificás y que esto, que lo otro? Le digo, bueno, también vos querés certificar, dame las 120.000. Yo te digo, dame las 20.000 y después mandá a certificar que cada familia haga. Y se dio como un crédito o un subsidio se dio, y así resolvimos estas cuestiones. Y con un gran equipo, un equipo generoso. Usted ha visto que nosotros como gobierno, cuando hubo un problema climático o alguna cosa, el equipo completo, el gobernador, sus ministros, su equipo, estaban arriba en el momento. No es que esperábamos que las cosas no den para más para estar. Siempre estuvimos juntos y ustedes como periodistas lo han visto y también han estado. Siempre tuvimos un fenómeno de mucha cercanía con la gente y ese fenómeno de mucha cercanía, que ha sido también marca registrada de la gestión, se veía profundizado en los momentos difíciles, donde un equipo ya funcionaba prácticamente de memoria. Cuando veían que había el problema se comunicaban y estaban 3, 4 ministros al otro día presentes o ese mismo día presentes en el lugar del conflicto. Pero también se retiró la gente de la Ribera. De cada uno de los lugares, sí, claro. Cuando usted ve los grandes barrios que se hicieron en el Soberbio y en Aurora, son todas relocalizaciones. Relocalizaciones que ahora quedan en manos de los intendentes, controlar de que no se vuelvan a asentar en esas cotas donde sabemos que el río puede subir y la gente se puede afectar. Por ejemplo, cuando el río llega a 12 o 13 en la zona del Soberbio, ahí ya no puede vivir más gente. Si bien la vez pasada se inundó hasta 17 y relocalizamos, pero son barrios enteros que hubo que llevarle la luz, hubo que llevarle el agua, hubo que comprar la tierra. En cada uno de esos casos tuvimos que comprar la tierra, en todos, en el Soberbio, en Aurora, en todos los lugares hubo que comprar la tierra. Y la casa que hoy tienen las personas relocalizadas es mucho más linda, sin duda alguna, de la que tenían antes. Seguimos avanzando en este cierre de gestión, que es el último que realiza el doctor Maurice Clos, y hay varios temas todavía, por supuesto, para charlar con él. Uno de ellos, si me permite, tiene que ver con la deuda pública y la política fiscal de la provincia de Misiones. Esa política fiscal, que en alguna oportunidad fue también criticada, le ha permitido realizar innumerables obras, muchas de las que usted acaba de mencionar. Hubo veces que sostuvo dinero que tenía que enviar la Nación, el gobierno pagaba con su propia caja hasta que el gobierno nacional enviaba el dinero. ¿Tendría que ser revisada teniendo en cuenta el contexto nacional, el cambio de gobierno nacional? ¿Va a modificar algo esa política fiscal en la provincia de Misiones? A ver, ubiquémonos en las cosas. Yo no puedo hablar para el futuro. Puedo dar consejos, en todo caso. Hipotéticamente. Es decir, en esto tenemos que ser muy claros y yo voy a ser sumamente respetuoso. Sí creo de que el desendeudamiento ha sido uno de los pilares de estos años de gestión. Indudable. Usted había dicho que es una de las mejores herencias que dejan para las próximas gestiones. Sin duda gestiones. alguna, no hay duda alguna, que es una de las mejores herencias. Hoy la provincia tiene una deuda financiera de 3.700 millones de pesos. Si yo veo la que tenía en la década de los 90, que son 2 presupuestos, ayer se aprobó el presupuesto, hace unos días,
se aprueba el presupuesto de 33.000 millones. Sí. Es como si debiéramos hoy 66.000 millones de pesos y debemos 3.700. Sí, el volumen de desendeudamiento es fenomenal y eso no lo hicieron muchas provincias. Por eso yo digo que esto es algo ejemplar. Porque que uno pueda haber visto fenómenos de desendeudamiento son pocas. Vos tenés provincias sólidas como San Luis, como La Pampa y como Santiago que no tenían deuda. Se desendeudó Formosa y Misiones. El resto de las provincias también se desendeudaron, bajaron su nivel de deuda, pero fueron tomando a su vez deudas, emitiendo letras, emitiendo bonos. Nosotros no emitimos nunca. No hubo un solo endeudamiento en estos años de este gobierno. Y lo hicimos con lo que usted bien decía, una política fiscal, que pasamos de recaudar a moneda constante 100 millones de dólares anuales en el año 99 a más de 600 millones de dólares este año. Por 6 multiplicamos la recaudación en la provincia de Misiones, contado la década del 90 a hoy. Se recauda más también porque la economía creció y ampliamos la base de contribuyentes. Había 47.800 contribuyentes en la provincia de Misiones, en la década del 90, en el año 99, y en la actualidad hay 131.000 contribuyentes. ¿Qué son? Son nuevos comercios, son nuevos agricultores, nuevos transportistas, gente que está trabajando. Y como yo decía, en la ejecución presupuestaria, no en el presupuesto dice 33.000. En la ejecución presupuestaria del 2016, el presupuesto sobre deuda sobre presupuesto va a ser inferior al 10%. Acuérdense lo que yo le digo, va a ser inferior al 10%. ¿No habría que revisar esa política fiscal para atraer más inversiones? No me corresponde a mí opinar. Está bien. Respecto... Creo que las fortalezas que mostramos están a la vista. La provincia... Creo que eso está a la vista. ¿Cree usted, hipotéticamente, no, que la provincia podrá seguir desendeudándose independientemente del gobierno nacional? Deseo y aspiro. Una última para ir cerrando el bloque. ¿Qué reflexión, hablando de recursos, qué reflexión le merece la posibilidad que ahora todas las provincias argentinas obtengan el 15% que siempre se retenía de la coparticipación? Lo he dicho a los medios nacionales. Desde lo fiscal me gusta porque la provincia de Misiones va a tener muchos más ingresos. Ahora, desde lo fiscal hay que ser objetivos. Los ingresos que va a tener la provincia de Misiones le va a faltar a la nación. Y en algo la nación te va a llamar por teléfono y te va a decir, mirá, la plata que te mandaba para esto, para lo otro, para aquello, no te voy a mandar. Olvídate porque la plata no se multiplica. No se multiplica de la forma contundente como es este 15%. Me preocupa desde lo político y me parece que es ahí donde uno ve la enorme mezquindad y lo artero que son muchos medios de prensa nacional, que lo que tendrían que haber salido es no a juzgar, pero por lo menos a debatir el fallo de la Corte, un fallo que le hicieron a este gobierno pero que le va a embromar al próximo, y nadie salió a preguntarse qué hizo la Corte, cómo la Corte desfinanció, qué mensaje político está mandando la Corte a la política argentina con un fallo que le saca 80.000 millones de pesos al gobierno nacional. Nadie hizo eso. Y cuando Cristina hizo un decreto que simplemente dijo, si yo tengo 24 hijitos y a 3 le voy a dar la mamadera, a los otros 21 le voy a dejar con hambre, no, le doy la mamadera a los 24. Y salieron en bandada a pegarle a Cristina. Y Cristina lo único que hizo fue un criterio de justicia y lo único que hizo fue parar el recurso que Misiones y todas las provincias íbamos a presentar ante la Corte y la Corte iba a decir que nos tenían que dejar de descontar. Así que espero que esto termine en un gran pacto entre nación y provincias y creo que vuelve a ser una enorme oportunidad para el próximo gobierno para lograr un proceso de consolidación de deuda y esta deuda de 3.700 palos que tenemos hoy, que es el 10% de un presupuesto, cuando antes era 2, es probable que incluso la logremos canjear o compensar. Tenemos que hacer la primera pausa de este balance de gestión. Quédense con nosotros, volvemos en un ratito nada más.